Muy buenos días, bienvenidos a todos y a todas a esta primera videoclase de nuestro proyecto UTAI. Como sabéis, UTAI Inclusión dio su primer paso el viernes pasado con esa presentación a la que asististeis la mayoría de vosotros y vosotras. Y bueno, pues esta semana ya empezamos con el desarrollo de las unidades temáticas. Así que, si os parece, voy a compartir pantalla para que podáis ir siguiendo la videoclase. Bueno, el proyecto UTAI Inclusión, sabéis que lo presentamos la semana pasada y como decía, esta misma semana ya arrancábamos con el proyecto formativo como tal. Arrancamos con esa pieza 1, que bueno, esta pieza 1 en la que veremos diferentes contenidos. UTAI, desde luego que es mucho más que unas siglas. UTAI significa estar unidos por la inclusión, como vamos a ir viendo más adelante. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Pues hoy sobre todo vamos a tratar los siguientes contenidos. Vamos a ver qué es UTAI Inclusión. Además de ello, vamos a analizar y vamos a diferenciar de otro tipo de conceptos y de terminología que también se utiliza como sinónimos de inclusión, pero que tienen sus matices, que hoy veremos. Vamos a ver cómo es una ficha técnica de una asociación, una ficha técnica normalizada, que es lo que vamos a trabajar en Trabaja el Paso, además de hacer un autodiagnóstico sobre la política de inclusión de nuestra asociación. Bueno, pues esos son los contenidos que vamos a desarrollar esta misma semana. Y arrancamos pues preguntándonos ¿qué es UTAI? ¿Qué es UTAI? Bueno, pues el acrónimo UTAI se basa en la figura de las UTEs, de la Unión Temporal de Empresas. Se considera una unión temporal de empresas como un sistema de colaboración entre empresarios por cierto tiempo determinado o indeterminado y para el desarrollo o ejecución de una obra o un servicio o un suministro. Las uniones temporales de empresas no tienen personalidad jurídica propia y responden sus miembros frente a terceros por actos y operaciones en beneficio del común de forma solidaria e ilimitada. Pero UTAI no es una UTE. UTAI es un reto único. UTAI, como ya habéis adivinado y como hemos dicho en alguna ocasión, pues será la unión temporal de asociaciones inclusivas. Pero además, UTAI, Oretania Ciudad Real, es mucho más que unas siglas iniciales. Es un proyecto, como decíamos el viernes en la presentación, que ha sido ideado y promovido por la Federación de Personas con Discapacidad Oretania Ciudad Real en búsqueda de la inclusión, la colaboración y la mejora de la calidad del tejido asociativo y los usuarios miembros de la UTAI Inclusión. Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Social Europeo, Fundación La Caixa y CaixaBank y, por supuesto, está guiado por mí misma. Soy Beatriz Labian y, bueno, tras de mí también el Grupo ACADI. Vamos a dar un paso más y vamos a analizar qué significa esa unión temporal de asociaciones inclusivas. Bueno, pues cuando hablamos de unión, hablamos de la suma de nuestras inquietudes, de la suma de nuestras necesidades, de nuestras expectativas, experiencias, de la suma de nuestros objetivos, de nuestros recursos, de nuestro empuje, de nuestras metas. ¿Vale? Es la unión de todas esas sinergias, de todo eso que nos une, pero también de lo que nos diferencia. ¿Es temporal? ¿Por qué? Pues porque nos hemos fijado un tiempo para alcanzar unos objetivos. Es de asociaciones que sois entidades dinámicas que lucháis entre iguales a pesar de la diferencia. No olvidemos que una asociación es una persona jurídica que se constituye mediante el acuerdo de 2 o 3 o más personas físicas o jurídicas que están legalmente constituidas, que se comprometen a poner en común conocimientos, medios, actividades. ¿Para qué? Pues para conseguir finalidades lícitas, comunes, para defender el interés general o particular.
Estas asociaciones se dotan de estatutos, como bien sabéis, que son los encargados de regir su funcionamiento. Desarrollan una actividad de manera estable, de manera democrática y sin ánimo de lucro. ¿Quién hay frente a esas asociaciones? Bueno, pues frente a esas asociaciones estáis vosotros. Voy a cambiarme, que no me he dado cuenta y no me había cambiado el nombre. Perdonadme un momentito, voy a renombrarme, que si no nos podemos equivocar. Me acabo de dar cuenta que había entrado con otra sesión, disculparme. Vale. Os estaba diciendo, vuelvo a compartir pantalla, que, bueno, que frente a esas asociaciones estáis vosotros y vosotras, esas personas que cada día lucháis de manera voluntaria por la consecución de unos fines, con más o menos recursos, pero con el compromiso necesario y suficiente para poder llegar donde las administraciones no llegan, para poder concienciar sobre realidades en muchas ocasiones invisibles para la sociedad. ¿Por qué nos centramos en las asociaciones inclusivas? Bueno, pues hay tantos tipos de asociaciones como finalidades o ámbitos de actuación podamos imaginar. Nosotros nos hemos centrado en la inclusión. En este proyecto, todas las asociaciones que nos embarcamos tenemos una bandera común, un objetivo común, que es la inclusión. Y bueno, pues a la inclusión vamos a dedicar sobre todo la pieza de esta semana, que consideramos que es el kilómetro cero de un paso que paso a paso nos va a llevar lejos, nos va a llegar a un camino muy lejos. Cuando hablamos de UTAI, hablamos de proyecto. ¿Por qué? Porque en estos momentos no está creado. Lo realmente interesante es que lo creemos entre todos. Comienza la creación de UTAI con el encaje de esta primera pieza. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son los objetivos de UTAI. Bueno, pues UTAI, como hemos dicho, su objetivo principal es el de crear una única entidad temporal de personas o asociaciones inclusivas. Lo estuvimos viendo, ¿verdad?, el viernes pasado en la sesión, ¿vale? Vamos a ir construyendo UTAI entre todos visualmente como si un puzzle se tratara. Vamos a ir trabajando pieza a pieza, esas piezas que veis en el logotipo que van configurando ese mundo. UTAI es un plan estratégico, de momento, con el que Oretania Ciudad Real lo que pretende es alcanzar diferentes objetivos compartidos. Uno de ellos, fomentar la profesionalización y la sostenibilidad económica del tercer sector, es decir, fomentar la profesionalización y la sostenibilidad económica de tu asociación, de tu organización, de tu entidad, ¿vale? Y con ello, además, nos pretendemos mejorar las actividades y los servicios dirigidos a la inclusión sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión social o personas vulnerables, precisamente esos beneficiarios a los que vosotros os trabajáis, con los que trabajáis. Queremos mejorar esas actividades que ya tenéis en marcha, esos proyectos, esas acciones, esos servicios. Y además pretendemos fortalecer la colaboración entre todas las asociaciones. Pretendemos fomentar el intercambio de recursos entre todos los participantes de UTAE Inclusión, mediante el apoyo colaborativo, con el fin de que entre todos mejoremos las acciones a realizar. Por lo tanto, UTAI, como decíamos, es un plan estratégico, es poner el orden necesario que necesitamos para funcionar, como decíamos, de manera profesional, para garantizar esa sostenibilidad de nuestra asociación, ¿vale? Como todo plan, ¿verdad? Todo plan tiene que estar apoyado en una táctica, en una estrategia que garantice la consecución de esos objetivos.
Bien, pues como consultores de formación, empleo y calidad, nuestra estrategia principal, que es en la que se fundamenta este proyecto formativo, pasa por la implantación en cada una de las organizaciones miembros de UTAE Inclusión de un sistema normalizado de gestión de la calidad, que va a estar basado o inspirado en la normativa ISO 9001-2015, pero adaptado al lenguaje llano que todos podamos entender. Por lo tanto, vamos a tratar de fomentar la profesionalización y la mejora de tu entidad, ¿vale? Desarrollando y elaborando ese manual de calidad UTAE que estandarizará todos los procedimientos, todos los registros, ¿de acuerdo? Va a ser una herramienta básica para que seamos protagonistas de nuestro propio crecimiento. Y hoy, en el cuaderno de campo, daremos el primer paso para ir elaborando ese manual, como veremos más adelante. Y además, también en este sistema paso a paso que vamos a ir desarrollando, pieza a pieza, que se va a ir adaptando perfectamente, como vais a ir viendo, a vuestra entidad, vamos a conseguir ese manual de calidad, ese orden necesario en cuanto a los procedimientos, a los registros, a los anexos, a los planes específicos de cada una de vuestras entidades, consiguiendo que todos los procedimientos de atención al usuario estén finalmente sustentados en unos principios establecidos bajo un ideario común. Pieza a pieza vamos a convertir ese puzzle y nos vamos a convertir en un engranaje perfecto para poder poner en marcha la maquinaria UTAE Oretania, que pasará a ser UTAE Inclusión, incluyendo en su logotipo todas y cada una de las entidades miembros. Y bueno, pues como entendemos que no puede haber unión sin intercambio, pues nuestra apuesta pasa por el intercambio de recursos, pasa por la formación y pasa por el uso de diferentes herramientas digitales que facilitan mucho más este intercambio de recursos, ¿vale? Y que vamos a utilizar de forma que fortalezcamos la colaboración, la comunicación y el apoyo entre todos vosotros y vosotras, entre todas las entidades que participáis de este proyecto. Algunas de las herramientas que utilizaremos, bueno, pues aparecen ahí. Utilizaremos Trello, utilizaremos Drive, utilizaremos Canva, entre otras muchas. ¿Qué es la inclusión? Vamos a pasar de lleno ya a lo que son los contenidos de esta unidad temática. Ya hemos visto los objetivos, ya sabemos lo que es UTAE, ya sabemos en qué proyecto nos estamos embarcando y bueno, pues vamos a ver qué es la inclusión. Divididos caemos, unidos estamos de pie, pero diversificados crecemos. ¿De acuerdo? Inclusión, quedaros con esta palabra tan importante que va a ser nuestro eje vertebrador, va a ser nuestra unión. Es necesario que compartamos al 100% este término para formar parte de UTAE Oretania. Es un hecho, desde luego, conocido que la diversidad está aumentando en nuestras sociedades. Eso está ocurriendo tanto en el mundo físico, en el mundo real, como en el mundo online, en el mundo en línea. Los avances tecnológicos en todos los ámbitos, especialmente en el transporte, en la comunicación y en la energía, están facilitando esos intercambios en todo el mundo. Y entonces lo que cabe esperar es que nuestras sociedades cada día sean más diversas. La mayoría de las sociedades, desgraciadamente, pues no estamos preparados para esos aumentos repentinos de diversidad cultural. Para empezar, y si os habéis parado a analizar, la mayoría de los sistemas de educación formal en todo el mundo no incluyen competencias interculturales como parte básica de su plan de estudios. Además, la ausencia de contacto positivo entre grupos de personas que son diferentes nos conduce a que se creen mitos negativos y estereotipos entre sí que nada ayuda. Hay una serie de factores que parece que se alinean para exacerbar esos desafíos del aumento de la diversidad cultural. Un sistema económico que aún no se ocupa de los más desfavorecidos. Como podéis saber, es un terreno fértil
para una población descontenta, para una población con necesidades. La ausencia de formación intercultural pues permite crear esos mitos negativos sobre personas que son diferentes. Nuestra falta de experiencia como sociedad en el uso de las nuevas tecnologías como las redes sociales también facilita la difusión de cuentos de chivo expiatorio que señalan a personas como el origen de los problemas. Lo que terminamos con una serie de problemas que no solo afectan a países individualmente, sino que nos afectan como sociedad a nivel internacional. La inclusión, pues la inclusión es perfectamente la solución. Es ese enfoque que responde de manera positiva a la diversidad de las personas, responde de manera positiva a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad nunca puede ser un problema, sino que es una oportunidad para que nos enriquezcamos. Es una oportunidad para el enriquecimiento de la asociación a través de la participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades. Esta es la definición que dio la UNESCO de inclusión en 2005, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la inclusión es lograr que los individuos o los grupos sociales puedan tener las mismas posibilidades y oportunidades. ¿Para qué? Pues para que puedan desarrollarse realmente como individuos, independientemente de sus características, habilidades, discapacidad, cultura o necesidades de atención médica, por ejemplo. No hay que olvidar nunca que el agente más potente de cambio son la educación y la familia, la educación y la escuela. Por lo tanto, la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación se hace imprescindible, fundamental. Vamos a analizar, por lo tanto, ¿qué es una sociedad inclusiva? ¿De acuerdo? Una sociedad inclusiva podemos decir que es o se caracteriza por tener un sistema abierto que garantiza y hace efectivos los derechos y las libertades de todas las personas en condición de igualdad, haciendo que cualquier colectivo o cualquier minoría pueda participar libre y efectivamente en todos los asuntos y aspectos relevantes de la sociedad, sin sufrir ningún tipo de exclusión. La inclusión está íntimamente relacionada con la cultura. En las culturas inclusivas surgen sociedades inclusivas, como no puede ser de otra manera, que preservan estructuras humanas, plurales y diversas. Una sociedad inclusiva lo que hace, como decíamos, es valorar positivamente la diversidad y considerar las diferencias entre las personas un impulso para el desarrollo y el bienestar colectivo. Todos somos necesarios y el respeto a la diferencia mejora la convivencia y fomenta la creación de oportunidades equitativas y reales. En definitiva, que una sociedad inclusiva se basa en la defensa de la protección social y promueve esas políticas de inclusión, sobre todo para las personas vulnerables o en situación de riesgo social. Una sociedad inclusiva va a garantizar la participación de todas las personas, como decíamos, sin importarnos su condición y procurándole todos los recursos y todos los apoyos que sean necesarios para que puedan participar de manera activa y efectiva en igualdad de condiciones. Una de las consecuencias de la pandemia que estamos viviendo es sin duda el crecimiento de la pobreza. Y si crece la pobreza, junto con ella crecen las desigualdades. En ese contexto, todavía más, resulta más importante que impulsemos esas medidas que garanticen el bienestar social de toda la ciudadanía. Las sociedades avanzadas deben asegurar ahora más que nunca el bienestar social de todas las personas y muy especialmente de las personas en riesgo de exclusión social. Por eso, hoy más que nunca debemos ser agentes de cambio, trabajando de una manera colaborativa y efectiva. Bueno, vamos a ver, ahora vamos a ir matizando términos, como decíamos al principio, vamos a ir diferenciando términos. En este caso vamos a diferenciar
la inclusión de la integración. ¿Por qué? Porque a pesar de que alguna vez le hayamos usado esta terminología como si fueran palabras sinónimas, no tienen nada que ver. Vamos a analizar cuáles son esas diferencias entre la palabra inclusión y la palabra integración, ya que inclusión e integración representan formas totalmente distintas de tratar una realidad, aunque compartan aparentemente los mismos objetivos. ¿De acuerdo? Sin duda lo que debemos hacer es combatir la exclusión, ¿de acuerdo? Y el camino intermedio hasta alcanzar la meta de la inclusión, digamos, está la exclusión y está la inclusión. A mitad de camino podemos encontrar la integración, pero debemos tomar siempre la integración como una estrategia y no como una meta en sí misma. El fin final siempre debe ser la inclusión. Ahora veremos por qué. Vamos a ver qué diferencias existen entre estas 4 imágenes, ¿de acuerdo? En la primera vemos, digamos que esta es la forma en que las personas diferentes, las personas vulnerables, las personas en situación de riesgo social, las personas con algún tipo de discapacidad, se pueden encontrar en el mundo. Por un lado, veríamos la exclusión. Como veis en el dibujo de la exclusión, digamos que todas las personas que comparten los mismos rasgos o son normales están en el círculo y las personas que son diferentes estarían fuera de él. No comparten, ¿vale? Nada. Están fuera del círculo, es decir, están excluidas de la sociedad. En la segregación, vamos justo al dibujo de abajo a la derecha, en la segregación vemos que hay 2 círculos, un círculo con personas diferentes, con personas con discapacidad o con personas que tienen otro tipo de problemáticas y otro círculo con personas, digamos, que no tienen ninguna problemática, que son, entre comillas, normales, ¿vale? Bueno, pues vemos que en la segregación las personas con discapacidad o con alguna diferencia viven separadas, ¿vale? Igual que en la exclusión, separadas del resto de la sociedad. Vemos o veíamos, como decíamos, exclusión e inclusión, el camino intermedio es la integración. Vamos a ver qué pasa con la integración. Bueno, pues en la integración vemos que también hay 2 círculos, ¿vale? Hay un círculo donde se encuentran, digamos, las personas que no tienen ningún tipo de problema, hay otro círculo pequeñito dentro de ese círculo donde estarían las personas, por ejemplo, con discapacidad y, bueno, que vemos cómo a pesar de estar dentro del mismo círculo, viven de manera separadas. Están en el mismo espacio, pero no comparten, ¿vale? Hay un círculo aparte para ellas. La inclusión. Bueno, pues la inclusión es la última imagen que nos queda por ver. Vemos como las personas con discapacidad, sin discapacidad, con problemas, sin problemas, están todos mezcladas en el mismo círculo. Ocurre, por ejemplo, cuando las personas con discapacidad pues, pueden participar de cualquier actividad en igualdad de oportunidades. No suele ser así. Pero como decíamos, la inclusión debe ser el último fin, la última meta a la que debemos aspirar. Vamos a ver algunos ejemplos de exclusión. Por ejemplo, los ejemplos de exclusión, el dibujo primero que veíamos, podría ser un colegio que rechaza a niños o niñas con discapacidad, que no los admite, por ejemplo. Podría ser una empresa donde no contratan a personas con discapacidad. Podría ser, por ejemplo, una discoteca, un pub, un restaurante al que no dejan entrar personas con discapacidad. Esa es la exclusión, es la peor forma y desde luego es una de las la que más debemos combatir. Después estaría la segregación, acordaros, estaban en círculos diferentes también, ¿vale? Podría ser cuando, por ejemplo, hay colegios para personas con discapacidad y colegios para personas diferentes, para personas sin discapacidad, ¿vale? No comparten espacios. Podría ser, por ejemplo, cuando hay empresas en las que solo trabajan personas con discapacidad. Eso es segregar. Integración, pues podrían ser, por ejemplo, los colegios a los que van todos los niños y todas las niñas juntos, pero hay una clase en la que están los niños con discapacidad, comparten el mismo espacio, pero en realidad no comparten experiencias. Un ejemplo en empresas, pues empresas en las que trabajan personas con y sin discapacidad, pero las personas con discapacidad solo pueden hacer un tipo de trabajo o están en una zona separadas del resto.
Y el ejemplo bueno, el ejemplo de la inclusión al que debemos aspirar serían, por ejemplo, colegios en los que los niños y las niñas aprenden en la misma clase, comparten experiencias sin importar su discapacidad. Cada estudiante simplemente recibe el apoyo que necesita. Serían, por ejemplo, trabajos en los que personas con y sin discapacidad. Cada persona aporta sus talentos y recibe los apoyos que necesita. ¿Ha quedado claro? Ha quedado claro entonces esos términos, ¿verdad? Por lo tanto, la inclusión de las personas con discapacidad no simplemente consiste en agruparlas en un solo lugar, ni en darles privilegios especiales, ni mucho menos. Se trata de se trata de propiciarles los medios y los apoyos necesarios para que sea posible su inclusión, sin sentir compasión por ellas, sin sentir pena, simplemente propiciándole, como decíamos, los medios y los apoyos adecuados para que sea posible su inclusión. Vamos a ver qué indicadores, qué señales nos pueden decir si una sociedad, una cultura, hemos dicho que la cultura era imprescindible para una sociedad inclusiva, ¿vale? ¿Qué indicadores podemos tener? Bueno, pues como decíamos anteriormente, una sociedad inclusiva es aquella que considera que todas las personas tienen los mismos derechos, simplemente por su condición de seres humanos. Cuando una sociedad no reconoce el mismo valor a todos sus integrantes, se socavan los cimientos básicos de la dignidad y se fomenta la desigualdad y la injusticia, ¿vale? Por lo tanto, debemos intentar que la diversidad sea percibida como una oportunidad y no como una amenaza. Que la igualdad prevalezca siempre sobre las diferencias. Que las personas más vulnerables reciban la protección y el amparo y los apoyos necesarios. Esos tres rasgos son realmente los que pueden identificar una cultura inclusiva. Repito, que consideren la diversidad como una oportunidad y no como una amenaza, que la igualdad prevalezca sobre las diferencias y, muy importante también, que las personas vulnerables o en situación de riesgo reciban los apoyos necesarios, la protección y el amparo necesario. ¿De acuerdo? Es una tarea sana, de una sociedad sana, madurar y organizar e implementar todos los mecanismos necesarios para asegurar la defensa de los derechos de todas sus integrantes. En caso contrario, estaríamos caminando irremediablemente hacia el abismo de la discriminación social y, lo que es más grave, del vacío moral como sociedad. Una sociedad inclusiva debe adaptarse, debe enfocarse en ofrecer sin distinción oportunidades de desarrollo y de bienestar a todos sus miembros, sin preguntarle su nacionalidad, su sexo, su edad, su condición, su orientación sexual o su capacidad. La incorporación, al mercado de trabajo de las personas con discapacidad es algo muy, muy importante que debemos no perder de vista, ya que con ello les garantizamos unas condiciones de vida plenas y dignas. Pero su integración laboral no solo va a ofrecer ventajas a aquellas personas que tienen discapacidad y a sus familias, sino que también van a garantizar unos importantes beneficios al conjunto de la sociedad. Decía una campaña de COCENFE muy importante, hemos añadido el vídeo de esa campaña en la bibliografía, que si solo te fijas en la discapacidad física y orgánica, te vas a perder todo lo que hay detrás, porque hay mucho más detrás. No solo nos podemos quedar con la discapacidad, ¿vale? Una fuerza laboral integrada por personas con discapacidad, y debemos decirlo siempre, asegura a las empresas una fuente extra de talento. Es también beneficioso para las empresas. Numerosos estudios demuestran que la presencia de trabajadores con discapacidad en una empresa genera un impacto positivo dentro de las empresas. Fomenta además el trabajo en equipo y refuerza el compromiso de los empleados con los valores corporativos. Las empresas con valores en pro de la diversidad y de la inclusión son mucho más productivas, son mucho más rentables y además retienen mejor el talento. Esto no lo digo yo, sino que lo afirman los expertos.
Y esto se debe a factores como el aumento de la productividad que se produce cuando los entornos son favorables. Y una empresa en la que haya inclusión de personas con discapacidad o con cualquier otro tipo de problemáticas es siempre un entorno abierto, un entorno favorable. Por tanto, vamos a reivindicar y promover la inclusión laboral de las personas como el mejor método para conseguir una inclusión plena de las personas con discapacidad. Eliminando, eso sí, prejuicios, clichés, derribando barreras físicas y mentales que nos permitan priorizar la capacidad profesional por encima de la discapacidad, para que, como decía ese lema de esa campaña, no solo nos fijemos en la discapacidad física orgánica y nos perdamos todo lo que hay detrás, porque es mucho lo que hay detrás. Por lo tanto, podemos decir que la inclusión es un proceso que implica la identificación y la eliminación de las barreras para el acceso y la participación. Primero debemos identificar qué barreras hay y eliminarlas. De esa manera estaremos facilitando el acceso a la participación efectiva de todas las personas. Y posteriormente también hay que decir que la inclusión se refiere a la presencia y a la participación y progreso de todas las personas en la sociedad de manera plena. Es imprescindible que participemos todos para que podamos hablar de inclusión. Bueno, pues ahí en esa imagen donde aparecen los 7 rasgos de una sociedad inclusiva, podemos ver cómo en una sociedad inclusiva pues todas las personas tienen los mismos derechos, disponen de mecanismos, como decíamos, para asegurar la defensa de esos derechos de esas personas, ofrece también oportunidades de desarrollo y de bienestar a todas esas personas, percibe la diversidad como una oportunidad y no como una amenaza, como un riesgo, prevalece la igualdad sobre las diferencias, considera las diferencias entre las personas como un impulso al desarrollo y el bienestar colectivo y promueve sobre todo las políticas de inclusión. Muy bien, pues hemos visto cómo es una sociedad y una cultura inclusiva, ya sabemos lo que es la inclusión. Vamos a ver ahora cómo podríamos fomentar una cultura inclusiva en la sociedad desde nuestra entidad. ¿Cómo podemos fomentar eso? Bueno, pues sabéis que las asociaciones tenéis una gran capacidad para reivindicar, para sensibilizar y para concienciar. Bueno, pues en ese sentido debemos trabajar. Debemos trabajar concienciando en el respeto y el aprecio de todos los miembros de nuestra comunidad, brindándoles un trato justo y equitativo a todos ellos. Debemos concienciar en la optimización y el respeto de las infraestructuras, de los productos, de las tecnologías y de los servicios de nuestro entorno. Debemos, además, pues, tratar de eliminar estereotipos, mitos y términos incorrectos en nuestra forma de expresarnos, que han sido aprendidos y que se nos van transmitiendo de generación en generación. Debemos, además, buscar la inserción, como decíamos, sociolaboral de todas las personas en un entorno educativo, social, laboral, en todos los entornos. Debemos buscar esa incorporación de todas las personas, esa inserción de todas las personas, esa inclusión de todas las personas. Porque, como hemos visto, no solo hay que, no nos basta con la integración, debemos llegar a la inclusión. ¿De acuerdo? Debemos, además, eliminar barreras actitudinales, ¿vale? Reflexionando sobre nuestro comportamiento frente a la diversidad con nuestros familiares y amigos. Debemos, además, buscar y promover una educación de calidad para todos, enfocado desde la diversidad y desde la inclusión. Es muy importante que seamos capaces de fomentar la idea de que es una responsabilidad compartida por todos, que se inicia con el compromiso de cada uno, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es necesario interiorizar que la inclusión es la única vía que nos va a permitir acabar con la exclusión, con las actitudes negativas y con la falta de reconocimiento de la diversidad. Debemos ser unos auténticos motores de cambio. Debemos ser referencia de inclusión, ¿vale? Necesitamos ser referentes de esa inclusión. La verdadera inclusión de las personas con discapacidad se da, por ejemplo, creando espacios laborales, educativos, sociales para todo tipo de capacidades, en donde las personas sean apreciadas por sus fortalezas
y sus competencias, teniendo de esta manera las mismas oportunidades laborales, las mismas oportunidades de éxito, las mismas oportunidades de crecimiento personal y profesional. Tienen el derecho a ser remunerados de manera justa, de manera igualitaria. Debemos ser conscientes, además, de que la inclusión es algo que nos ayuda a romper con el ciclo de la pobreza y de la exclusión. Es una herramienta muy potente para conseguir eso. Mejora, además, nuestro nivel educativo, nuestra calidad de vida, permitiendo, desde luego, que como sociedad tengamos un bienestar emocional, crezcamos, seamos mejores ciudadanos. Pues visto todo esto, voy a haceros reflexionar un poco, ¿vale? Os he puesto ahí una viñeta, como veis, hay un partido de béisbol, hay 3 niños con 3 edades diferentes, 3 alturas diferentes, existe una valla que impide, digamos, el campo visual y bueno, todos ellos en esta imagen, como hemos visto, todos, la imagen de la izquierda, cuentan con una caja de madera que les sirve como herramienta para salvar esa valla que supone un obstáculo, ¿vale? Y de esta manera poder seguir el evento deportivo. Podríamos decir de esta manera que las 3 personas tienen las mismas, hablo de la viñeta de la izquierda, ¿verdad? Podríamos decir que las 3 personas tienen las mismas oportunidades de poder seguir el partido. A las 3 personas se les ha dado el mismo apoyo, la misma caja, ¿verdad? Aunque también podemos observar, si miramos la imagen de la izquierda, podemos observar que si hacemos un reparto igualitario de los apoyos y de los recursos, tan solo las 2 personas más mayores, ¿verdad? Estas 2 de aquí, pueden seguir el partido. ¿Qué pasa con la que es más pequeñita? Bueno, pues la que es más pequeña tendrá que conformarse con escucharlo, porque con una sola caja no es capaz de salvar el obstáculo que le impide la visión del partido. Sin embargo, si nos fijamos en la viñeta de la derecha, podemos observar, lo primero, que el reparto de cajas ya no ha sido igual, ¿vale? Hay uno que no ha recibido ninguna caja y otro que ha recibido una y hay otro que ha recibido 2, ¿vale? Por lo tanto, no ha habido un reparto igualitario en cuanto a los recursos y los apoyos, ¿verdad? Pero ese reparto desigual sí que está permitiendo que las 3 personas, ¿verdad? Esta vez sí, puedan de una manera efectiva ver y participar del partido de béisbol, ¿vale? Por lo tanto, aquí sí se daría una verdadera oportunidad, igualdad de oportunidades. Por lo tanto, digamos que para que haya una igualdad de oportunidades debemos fijarnos en el resultado, ¿vale? Aquí el resultado es que los 3 pueden seguir el partido, ¿de acuerdo? Pero pregunto, de esta manera, con una distribución desigual de los recursos y de los apoyos, como hemos hecho en la figura de la derecha, en la viñeta de la derecha, ¿estaríamos garantizando la igualdad de oportunidades para todas las personas, fuera cual fuese su tamaño? Pensar, si llega otra persona con un tamaño diferente, con este reparto de cajas, ¿estaríamos resolviendo el problema? Bueno, pues vamos a dar un paso más. Vamos a observar la siguiente imagen, ¿vale? Que es un paso más. Bueno, vemos, esta sería la imagen que teníamos antes a la izquierda, esta es la imagen que tendríamos anteriormente en la derecha y bueno, hemos añadido una tercera imagen en la que lo que ha pasado es que han desaparecido los apoyos, ¿veis? Han desaparecido los recursos, han desaparecido las cajas, pero también ha desaparecido el obstáculo, la valla, ¿veis? Y os pregunto, ¿dónde estaba el problema? ¿El problema era el reparto de las cajas o el problema era la existencia de una valla? Parece que el problema era la existencia de una valla, ¿verdad? Por lo tanto, debemos pensar, debemos reflexionar sobre esto, y es que la justicia no es que todo el mundo reciba la ayuda que necesita, como resultaba en
en la imagen que vemos ahí de la equidad, sino que justicia es arreglar el sistema, ¿verdad? Arreglar el sistema para que la igualdad y la equidad se conviertan en la misma cosa. Es decir, un sistema justo es aquel que puede asegurar la igualdad de oportunidades sin necesidad de tener que favorecer más o menos a unas personas. ¿De acuerdo? Es lo que hemos hecho, hemos quitado la valla, ¿vale? Hemos arreglado el sistema y de esta manera la equidad y la justicia serían lo mismo y ya no es necesario favorecer más a unas personas que a otras. Podemos verlo también en esta imagen, ¿de acuerdo? En la primera imagen, en la imagen de la desigualdad, vemos como a un niño le cae una manzana, al otro no le cae nada, ¿vale? En la viñeta de la igualdad entre interrogantes, los dos niños vemos que reciben el mismo apoyo, reciben escaleras del mismo tamaño. ¿Qué sucede? Que el árbol está torcido y como el árbol está torcido, tan solo uno de los niños, a pesar de tener la misma escalera, puede llegar a las manzanas. Aunque las ayudas están distribuidas por igual. En la imagen de la equidad está de abajo a la izquierda. Bueno, pues vemos que para salvar el obstáculo de que el árbol está torcido, a uno de los niños se les da una escalera más alta, ¿vale? Para que también llegue a la fruta. Aquí las herramientas son que se han identificado cuáles son las desigualdades y bueno, se han puesto ayudas para poder salvarlas. Es decir, la equidad tiene en cuenta las necesidades y no solo las necesidades, sino también las condiciones de las personas. Y la última, que se corresponde con la justicia, ¿verdad? En esta no van a hacer falta escaleras diferentes, ya que lo que hemos hecho, si os dais cuenta, es enderezar el árbol. ¿Vale? De esta manera, en este contexto, lo que hemos hecho es arreglar el sistema para ofrecer el mismo acceso a las herramientas y a las oportunidades. Esto es muy importante a la hora de establecer acciones, a la hora de establecer planes, ¿vale? Tenemos que tener siempre en cuenta, si trabajamos por la inclusión, si estamos por la inclusión, que justicia es llevar a cabo un cambio en el sistema. ¿Para qué? Para cambiar esas condiciones desiguales. Es necesario un cambio en el sistema. Por eso es tan importante la labor de concienciación, de sensibilización y de reivindicación que hacéis desde vuestras entidades para que lo podamos lograr. Es muy importante esa, como decía, esa labor que realicéis desde vuestras organizaciones. Hemos visto pues, qué es la inclusión, hemos diferenciado de la integración, de la segregación, de la exclusión, ¿vale? Hemos visto las diferencias entre equidad e igualdad, justicia. Bueno, pues vamos a dar un paso más. Vamos a ver qué es una asociación inclusiva, esas que pertenecen a nuestro mundo UTAI. Bueno, pues una asociación inclusiva es y debe ser un motor de cambio y un referente de inclusión, ¿vale? Es una asociación, una organización que, igual que la sociedad y la cultura inclusiva, valora positivamente la diversidad de las personas y las diferencias individuales. Es una organización cuya finalidad es la plena inclusión de las personas para su participación activa en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en cualquier proceso social y cultural. Una asociación inclusiva además debe poner en práctica una política de inclusión dentro de su propia organización. Debe hacer uso de parámetros como la perspectiva de género, la discapacidad, la multiculturalidad, la identidad sexual, la edad, el lenguaje inclusivo, la accesibilidad en sus proyectos, en sus acciones, en su gestión, en sus espacios, ¿vale? En una asociación inclusiva, las personas vulnerables o en situación de riesgo de exclusión deben dejar de ser destinatarios o beneficiarios para pasar a ser sujetos activos de las organizaciones. Estas deben ser su primer espacio de inclusión social, aquel en el que sea posible tomar parte en pie de igualdad con las demás personas. Es el lugar, una asociación inclusiva es el lugar en el que es posible aprender y ejercitar las necesarias capacidades y habilidades para la participación social.
y tiene que hacer lo posible para esas personas que están en esa situación. Por lo tanto, en una asociación inclusiva hay que garantizar, es necesario garantizar la participación en los procesos organizativos. Esto debe ser parte del propio proceso de desarrollo personal y de inclusión sociocomunitaria. Es una línea estratégica de las organizaciones. Por lo tanto, el objetivo debe ser construir organizaciones inclusivas. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que pasemos del discurso de la participación, que está muy bien que lo utilicemos en todos los discursos, pero debemos pasar de que esté en el discurso, de que esté en el papel, a su horizontalidad práctica. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con eso? Pues que debe ser efectivo, no solo estar en el discurso, sino que debemos cambiar y crecer hacia modelos organizativos más horizontales, más participativos y colaborativos. Como decía, una asociación inclusiva debe ser motor de cambio y por lo tanto debe ser referente de inclusión. Ahí es donde vuestra labor se hace encomiable. El camino hacia una sociedad inclusiva, como hemos visto, es largo y está lleno de obstáculos. Por lo tanto, debemos empezar haciendo realidad la inclusión dentro de nuestra propia organización. Súper importante. Primero debemos ser nosotros inclusivos para después reivindicar y exigir a la sociedad y al mundo que también lo sea. Además, tenemos que tener en cuenta que una asociación, una organización, tiene éxito cuando todos sus grupos de interés, ya sean beneficiarios, ya sean empleados, colaboradores, patrocinadores, socios, cuando todos piensan que la organización está cumpliendo con lo que se espera de ella. Por eso es fundamental e imprescindible la definición de un objetivo y un alcance de la organización. Eso lo vamos a ver en las próximas unidades temáticas. Como también igualmente importante es que todas las personas puedan participar en la organización, tanto en los órganos de gobierno como los voluntarios. Todos deben estar informados, todos deben estar comprometidos, todos deben estar ilusionados en participar, contribuyendo, haciendo de la misión de la organización algo propio. Solo de esta manera vamos a conseguir el verdadero compromiso, siendo de vital importancia la comunicación tanto interna como externa. También lo vamos a ver y le vamos a dedicar un tiempo específico a esos temas. Porque es muy importante la labor que hacéis, porque desde el espíritu altruista y cooperativo y colaborativo, a través de vuestra entidad ofrecéis, entre otros, atención al usuario con diferentes problemáticas, información y asesoramiento, formación, ofrecéis toda una red de apoyos, toda una red de recursos, deis visibilidad, concienciáis, sensibilizáis. Llegáis, como decía, muchas veces donde la administración no llega. En la mayoría de las ocasiones lo hacéis además con unos recursos técnicos, económicos y humanos limitados, limitadísimos, ¿vale? Por eso es tan importante la optimización y el uso efectivo de esos recursos. De ahí la importancia que le damos a la profesionalización de tu entidad, procurando que los procedimientos, los registros, los criterios, las estrategias, todo esté estandarizado y normalizado. Es imprescindible ese sistema, la implantación de ese sistema de gestión de la calidad en nuestra organización para que garanticemos la permanencia, la estabilidad y la escalabilidad de nuestra organización. ¿Vale? A lo largo de las diferentes unidades temáticas vamos a elaborar ese sistema de gestión adecuado a tu entidad. Así que por eso no te preocupes. Hoy además vamos a empezar con ello. Pero bueno, vamos a ver, hemos visto también cómo debe ser una asociación inclusiva y vamos a analizar ahora cómo es la política de inclusión en tu entidad. ¿Te has parado a pensar, a reflexionar sobre la política de inclusión de tu entidad? Si hasta ahora no lo has hecho, pues quizás es el momento de hacerlo. ¿Por qué? Porque sin duda esto nos va a ayudar a mejorar diferentes pautas de actuación en función del resultado que tengamos del autodiagnóstico. El autodiagnóstico lo vamos a practicar hoy también en nuestro cuaderno de campo, en nuestras actividades. Ahora después lo explicaré. Y cuando hagamos ese autodiagnóstico de cómo está la política de inclusión, la política inclusiva dentro de nuestra entidad,
debemos ser sobre todo totalmente honestos a la hora de realizar la autoevaluación. Si podemos además compartir esa autoevaluación con otros miembros de nuestra organización, de nuestra entidad, hacer ese trabajo en equipo será mucho más interesante, mucho más significativo y mucho más enriquecedor. ¿Vale? Tenemos que, cuando llevemos a cabo ese autodiagnóstico, esa autoevaluación, debemos tener en cuenta y en consideración todos los aspectos que hemos estado desarrollando a través de esta unidad temática, ¿vale? Ya que de lo contrario no nos van a resultar de utilidad los resultados que obtengamos, ¿vale? No nos van a servir para la toma de decisiones y para la mejora de la inclusión de nuestra entidad. Como asociación inclusiva se hace totalmente necesario que desarrollemos un autodiagnóstico, ¿vale? ¿Para qué? Para que conozcamos con exactitud el grado de consecución de la inclusión de tu entidad. Hemos dicho que debíamos conseguir la inclusión en nuestra entidad para luego exigirla a la sociedad y al mundo, ¿vale? Por lo tanto, hacemos un autodiagnóstico, nos evaluamos siendo totalmente honestos con nosotros mismos y posteriormente establecemos pautas para la mejora. De tal manera que la inclusión tenga una presencia transversal en todos los procedimientos, en todas las acciones y en todas las estrategias de nuestra entidad, garantizando canales de información y comunicación y espacios de participación accesibles e inclusivos. ¿De acuerdo? La participación ha de ser un fin y un medio, ¿vale? De la intervención dirigida a luchar contra la exclusión social. Pero además, la participación también ha de ser un fin y un medio de la estructura interna de nuestras propias organizaciones. Y por ello, por coherencia pedagógica y política, porque no podemos proponer para otros unos modelos y unos valores organizativos que no apliquemos en nuestra casa, por eso y por las razones de eficacia transformadora, por eso tenemos que ser inclusivos, tenemos que evaluar cómo está nuestra política de inclusión y mejorarla al máximo, ¿vale? Porque solo los verdaderos procesos participativos pueden conducir a una democracia participativa e inclusiva. Vamos a practicarlo en nuestra propia casa y después se lo vamos a proponer al resto, ¿vale? Vamos a intentar realmente ser modelos de referencia, palancas de cambio que promuevan la inclusión, ¿vale? El camino a la inclusión plena pasa, como hemos visto, por realizar cambios en el sistema. Así y solo así conseguiremos atajar las desigualdades. Por lo tanto, ahí el movimiento asociativo es imprescindible para que continuemos avanzando en la inclusión. Porque la inclusión no es una necesidad puntual. La inclusión necesita un arraigo en el tiempo, una visión transversal de las cosas. Y eso se lo añadís vosotros, las entidades, las organizaciones, el tejido asociativo. Vosotros actuáis como auténticos radares para identificar situaciones de exclusión, unas veces pequeñas, otras veces, sin embargo, son estructurales y sois imprescindibles. Actuáis como radares para identificarlas y para denunciarlas, ¿vale? Si hablamos de avance, conviene recordar que el camino que hemos recorrido desde la invisibilidad hasta el reconocimiento del derecho es mucho, pero todavía nos queda mucho camino. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer efectiva esa inclusión. ¿Cómo? Como decíamos, poniendo los medios adecuados que produzcan los cambios necesarios en el sistema para hacer que la sociedad pueda evolucionar hacia esa plena inclusión de las personas, independientemente de cuál sea su condición. Por lo tanto, por eso decíamos, en ese sentido queda mucho labor de sensibilización en la sociedad. Este debe ser uno de los objetivos principales dentro del movimiento asociativo inclusivo, la sensibilización de la sociedad, ¿vale? Debemos además dar una atención de calidad, poniendo siempre a las personas en el centro y sin dejar de mirar la innovación, tener en cuenta que la asociación se transforma y nosotros nos tenemos que ir transformando con ella, para ser más eficaces en la atención, para poder optimizar en los recursos. Por eso ahora nos estamos formando, ¿verdad? También en otro tipo de herramientas. Por eso nos estamos uniendo, porque nos estamos adaptando a esos cambios. En ese sentido, la formación es imprescindible, así también como conocer
experiencias, buenas prácticas y modelos de referencia con el fin de mejorar la gestión y la acción en nuestra entidad. Eso también sabéis que es algo que vamos a ir trabajando a lo largo de este proyecto formativo. Y por último, una vez analizado, pues hemos visto qué es UTAI, inclusión, hemos visto cuáles son sus objetivos generales, específicos, hemos visto qué es la inclusión, una sociedad inclusiva, una cultura inclusiva, qué son las asociaciones inclusivas, hemos visto cómo analizar la política de inclusión en tu entidad y ahora vamos a dar paso a una herramienta más que vamos a trabajar hoy, que es la ficha técnica de tu entidad, ¿vale? El quiénes somos. Definir tu propósito es el punto de partida de todo logro, decía Clement Stone. Bueno, pues la ficha técnica, que es una de las actividades que vamos a tener que realizar hoy en nuestro cuaderno de campo, es una herramienta con la que debemos contar. ¿Para qué debemos tener esa ficha técnica? ¿Por qué tenemos que elaborar esa ficha técnica? Bueno, pues esa ficha técnica nos permite informar de una manera sencilla y estandarizada quiénes somos, ¿vale? A la hora de elaborarla debemos tener ciertos aspectos que faciliten la comunicación y la transmisión de los datos. Debemos procurar que la ficha que hagamos sea una ficha de lectura fácil, que sea atractiva a la vista, que no contenga información redundante y tampoco incluya información que sea innecesaria, también que no le falte información que sea relevante, ¿vale? Os vamos a ofrecer una plantilla, o sea que no os preocupéis en ese sentido. Una ficha técnica es nuestra carta de presentación, ¿vale? Es un documento en el que se detallan las características o funciones de un determinado objeto o de un determinado proceso o producto. Funciona como una herramienta para transmitir los datos más relevantes sobre nuestra entidad. Contar con una ficha técnica normalizada facilita que el beneficiario pues, se pueda hacer una idea perfecta de cómo es nuestra organización, a qué nos dedicamos, aunque no nos conozca previamente. Por lo tanto, esa ficha técnica debe contener especificaciones técnicas, organizativas y funcionales, ¿vale? El diseño de la ficha técnica mediante una plantilla debe ser sencillo, fácil e intuitivo. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de que se pueda actualizar, se pueda modificar y se pueda compartir con quien tú quieras, cuando tú quieras, de manera ágil y eficaz, permitiéndonos trabajar de manera automatizada, colaborativa y evitando, muy importante, diferentes versiones de un mismo documento. Con esto estaremos minimizando errores en el mismo, ¿vale? Debemos tener en cuenta además que una ficha técnica no es un documento estático, sino que es un documento vivo, ¿vale? Que debemos ajustar, actualizar y modificar de acuerdo con la información nueva que pueda surgir, o es posible que nos interese reorientar ese documento, esa ficha técnica, hacia un público, un sector o un organismo concreto, ¿vale? Por lo tanto, por eso es importante que tengamos una plantilla y que sea fácil de actualizar y de modificar, ¿vale? La ficha técnica debe contener además información resumida y útil para que sea importante a la hora de transmitir quiénes somos. Es importante que esté actualizada, como decíamos, y que contenga información fidedigna, que aporte datos claros y exactos, ¿vale? Esta semana, como os decía, vamos a empezar con la elaboración de ese manual de calidad UTAI, adaptado a nuestra organización, a nuestra entidad. Lo vamos a hacer cumplimentando la plantilla de la ficha técnica de tu entidad que vas a encontrar en el cuaderno de campo. Es importante, como decíamos anteriormente, que la ficha técnica cuente con la fecha de la última revisión del documento, ¿vale? De esta manera nos vamos a garantizar tenerla siempre actualizada y que no cometamos errores a la hora de enviarla, a pesar de que contemos con diferentes versiones de un mismo documento, ¿vale? Es muy importante, como os decía, la última fecha de la revisión, número de revisión y fecha, ¿vale? Por lo tanto, la ficha técnica debemos tenerla hecha porque va a ser una herramienta muy útil y eficaz para la realización de diferentes trámites, ¿vale? Pues visto los contenidos de esta unidad, nos quedaría trabajar el paso. ¿Cómo vamos a trabajar el paso? Bueno, pues vamos a trabajar el paso con realizando la tarea número 1,
que vas a encontrar en el cuaderno de campo que en realidad es realizar un autodiagnóstico de cómo es la inclusión en tu entidad. Y también tendremos que elaborar la ficha técnica normalizada de tu entidad, la tarea número 2. Como sabéis, tenéis toda la semana para la realización de estas tareas. El viernes nos veremos en la clase en directo de 10 a 12, donde haremos repaso de la clase de hoy, donde aclararemos dudas y posteriormente en la tutoría grupal sería interesante que tuvierais preparados vuestros trabajos para que pudiéramos verlos y hacer una apuesta en común. Recordaros que también los martes y los jueves de 4 a 8, previa reserva, ¿vale? Por correo electrónico, como viene ahí, a equipoutay@gmail.com, podéis mandar un correo reservando tutoría, o bien martes o bien jueves de 4 a 8. Siempre y cuando tengáis dudas, necesitéis apoyo para la realización de las tareas del cuaderno de campo. Si tenéis alguna duda que resolver y no podéis esperar al viernes, pues como os estoy diciendo, me mandáis un correo electrónico y bueno, pues organizamos esas tutorías y vemos lo que haya que ver. Aclaramos lo que tengamos que aclarar y os apoyaré en todo lo que sea necesario. Como sabéis, tenéis vuestro tiempo, podéis tomaros el tiempo que necesitéis. El viernes, como os digo, intentar enviar a ese mismo correo las actividades hechas y participar de la clase del viernes. Como decía, lo realmente importante del cuaderno de campo es que podáis realizarlo, no solo vosotros, sino también con con los miembros de vuestra organización. Hoy vais a recibir también un correo con todas las instrucciones, porque aunque os hemos enviado un correo con la videoclase y con toda la documentación, todos los contenidos, también se va a subir a Drive como una herramienta de trabajo que vamos a tener el equipo UTAI y ahí van a estar todos los contenidos. Os vamos a mandar también un correo con las instrucciones de cómo utilizar esta herramienta. Nada más, me despido de todos vosotros y todas vosotras. Muchísimas gracias por vuestra atención. Como os he dicho, nos vemos este viernes. Si no queréis verme antes, esta misma tarde o el jueves, mandando un correo a equipoutay@gmail. Y nada, cualquier duda, ya sabéis, estamos aquí. Estamos también intentando configurar el grupo de WhatsApp para tener una comunicación más directa con todos vosotros y vosotras. Y cualquier duda, sugerencia que nos queráis hacer, como siempre, estaremos encantados de escuchar. Nada más y hasta la semana que viene. Fuerza, equipo UTAI. UTAI Inclusión. A por todas.